John Darley y Daniel Batson, psicólogos de la Universidad de Princeton, condujeron un experimento titulado El Buen Samaritano. Ellos hicieron que 200 alumnos del seminario caminaran de un edificio a otro, uno a la vez, y que al llegar allá presentaran un pequeño discurso sobre la parábola del Buen Samaritano. A medida que caminaban hasta el otro edificio, cada uno encontraba una persona andrajosa caída del otro lado de la calle. Mientras cada alumno pasaba, la víctima, para llamar la atención, tosía 2 veces y gemía. Los investigadores querían saber cómo reaccionarían los seminaristas. Descubrieron que en varias ocasiones los alumnos corrían para presentar su discurso sobre el buen samaritano y pasaban literalmente sobre la víctima. En otras palabras, pensar en la historia del buen samaritano no hizo la diferencia en el comportamiento de los alumnos. El enfoque de la lección de esta semana es saber que Dios anhela que su iglesia siga su ejemplo y sea una comunidad que va, que no se contente en quedarse sentada en los bancos de la iglesia. Te damos la bienvenida al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección 5 y el título de la lección es Jesús llega a la comunidad. Trataremos 3 instrucciones que Jesús dejó para impactar y transformar la comunidad. En primer lugar, la instrucción de amar a su prójimo. En segundo lugar, la instrucción de ser la sal de la tierra. Y en tercer lugar, la instrucción de plantar iglesias. La primera instrucción es ame a su prójimo. Y el texto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, la gran pregunta es, ¿quién es mi prójimo? La parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10 comienza con la pregunta del intérprete de la ley que le dijo, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús terminó la parábola preguntando, ¿quién pues de estos 3 parece ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Observe que sorprendentemente el prójimo no es el hombre caído, sino aquel que practica la acción del amor. En otras palabras, el prójimo no es el objeto de la acción, sino el sujeto de ella. El prójimo no es aquel que se sirve, sino aquel que sirve. Desde la perspectiva de Jesús, nosotros no podemos elegir quién será nuestro prójimo, solo vivir y actuar como el prójimo. En otras palabras, el samaritano puede representar al ser humano que está dispuesto a ayudar y que al mismo tiempo es el prójimo. El segundo asunto de la lección, la segunda instrucción es sean la sal de la tierra. Y el texto es claro, vosotros sois la sal de la tierra. Y esto no está diciendo serán o fueron, son, debieran ser. En este pasaje Jesús está llamando a sus seguidores para que sean sal, que es un agente transformador. La iglesia es un salero y ese salero contiene sal, que es la sal de la tierra. Pastor, ¿cuál es el sentido real de la expresión sal de la tierra? El sentido de la sal es que no es un fin en sí mismo. La misión que tenemos nada tiene que ver con edificar nuestro pequeño reino particular. Jesús usó el ejemplo de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no es realmente el foco de la misión. Sirve para dar sabor. Por ejemplo, después de un almuerzo nadie dice, qué maravilla de sal. ¿De qué marca es? ¿O dónde se consigue esa sal? Nadie pregunta. La sal fue llamada para perderse en algo mucho más glorioso, mucho mayor. Allí sí cumple entonces su misión. Pastor, según Mateo 10, 5 a 10, ¿por qué Jesús envió a sus discípulos sin ningún recurso a las ciudades y aldeas vecinas? ¿No sería una innecesaria exposición al fracaso? Aparentemente Jesús colocó a sus discípulos en esa situación para enseñarles la dependencia de Dios y también la importancia de hacer amistad con los habitantes de las localidades por medio del servicio y también
del amor que ellos expresarían a cada uno de ellos. Esos habitantes valorarían sin duda el servicio de los discípulos tanto y o lo suficiente como para proveer recursos, alimentos para cada uno de ellos. Existen por lo menos 3 razones por las cuales los adventistas debieran plantar iglesias de la forma primaria de atender las necesidades de los habitantes de los grandes centros urbanos. En primer lugar, los proyectos sociales proporcionan un punto de conexión redentor con los que están muertos espiritualmente. Es un puente para alcanzarlos. En segundo lugar, la acción social presta credibilidad a la comunicación del Evangelio. En tercer lugar, la beneficencia fue ordenada por Dios y demostrada por el Señor Jesús. Siempre que Dios se aproximaba de una comunidad, Él tenía una acción social previa para poder ser el puente para alcanzarlos y establecer la obra en aquel lugar. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. Considera las siguientes preguntas para una autoevaluación. En primer lugar, ¿nuestra iglesia está conectada con la comunidad? Si es así, ¿cómo está conectada? En segundo lugar, ¿la iglesia es relevante para las personas que viven en el vecindario? Y otra pregunta más, ¿las personas de la comunidad sentirían falta de la iglesia si ella no estuviera allí? Piensa si esto puede ayudar para tener actitudes más relevantes e intencionales de servicio a la comunidad. En la última parte nosotros queremos saber qué vamos a hacer entonces como resultado de esta lección. Jesús dejó esto muy claro. No hay territorio neutro en el gran conflicto. O estamos del lado de Cristo o del lado del enemigo. Haber recibido gran luz y no hacer nada con ella es trabajar contra ella. Fuimos llamados a hacer luz en el mundo. Si no somos luz, entonces somos tinieblas. Por favor, elabore una lista con los contactos que usted podría hacer en su entorno. Y esta semana sea una luz en el vecindario, en tu trabajo o donde tú estás. El bosquejo de la lección de escuela sabática está llegando al final. Esperamos que haya sido de gran ayuda para tu estudio de la lección. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Tal vez hay muchas historias diferentes en las Escrituras que puede aludir a la cuestión de los prejuicios. Pero por supuesto la historia que se destaca es la del buen samaritano. En Lucas 10,